Hermanos, quisiera compartir con ustedes una de las últimas palabras que Jesús dijo antes de ascender a los cielos. Por lo pronto, una de las últimas que tenemos registradas en la Biblia. Está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Si son tan amables, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Y quiero leer a partir del versículo 4 en adelante. Cuando hayan encontrado, tengamos aquí en la pantalla, ya tenemos. Muy bien, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente. Y estando juntos Jesús con los apóstoles, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén. Hasta allí la palabra del Señor. Allí, en el último encuentro con los discípulos, Jesús da las últimas recomendaciones, indicaciones antes de ascender a los cielos y ser cubierto por una nube y que sus discípulos quedaran atónitos. La orden, el mandato, la indicación era: no se vayan, porque dentro de no muchos días, para ser más precisos, dentro de 10 días, aunque ellos no lo sabían, pero nosotros tenemos el registro bíblico, 10 días después ellos recibieron la promesa que Jesús les había anunciado. Esa promesa era el advenimiento, la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Los discípulos no sabían exactamente de qué trataba la promesa. Nosotros podemos saberlo porque, como les mencioné, tenemos el registro bíblico, tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero ellos estaban expectantes. ¿Qué sería esa promesa? ¿Cómo vendría? Y una de las expectativas que ellos tenían era: bueno, Señor, entonces, dentro de no muchos días, vas a volver, vas a restaurar el reino, vas a venir como el Mesías triunfante, vas a devolverle el trono a la casa de David. Y el Señor le responde que no les corresponde a ellos saber los tiempos o las sazones. El término sazón a veces genera un poco de intriga, qué es lo que significa, ¿no? Quizás los que nacieron en el siglo pasado asocian con la canción. ¿Se acuerda una canción muy popular? Yo le pongo sazón. ¿Se acuerda? Mónica ya está a carcajadas, está riendo. Si la habrás bailado, Moni. A Celia Cruz, ¿eh? Los del 2000 para acá no tienen ni idea de quién estamos hablando, pero Celia Cruz, una cantante cubana, cantaba la canción Yo le pongo sazón. Claro, el sazón hoy por hoy tiene que ver con el sabor, con el condimento, pero el término sazón en realidad tiene que ver con el grano de la planta de trigo o cualquier semilla. Es el grado de madurez al que llegaba la semilla. Entonces Jesús le dice: a ustedes no les corresponde saber los tiempos que el Padre tiene en su potestad. No les corresponde a ustedes saber cuándo es el punto en la historia, el clímax de la historia en el cual yo he de volver a instaurar el reino. Lo que ustedes tienen que saber ahora es lo que dice el versículo 8. Lo que a ustedes les compete ahora es lo siguiente: que han de recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes para que me sean testigos. Comenzando desde Jerusalén, siguiendo por Judea, la provincia que rodeaba la ciudad de Jerusalén, Samaria, la provincia aledaña y hasta los confines de la tierra. Pero hermanos, yo me quiero detener en esta mañana para reflexionar con la iglesia en el término, en la palabra que Jesús utiliza para designar a sus seguidores. En otras ocasiones Jesús los llamó de apóstoles, de discípulos, pero aquí usa una palabra que es la palabra: me serán testigos. Entonces yo quiero detenerme en pensar qué significa ser un testigo de Cristo. ¿Qué significó para los apóstoles?
Primero, ¿qué significa el término testigo? ¿Qué significó para los apóstoles? ¿Y qué significa hoy para nosotros en la actualidad? La palabra o el término testigos viene del ámbito judicial, viene del ámbito de la legalidad y aparece muchísimas veces en la Biblia. De hecho, la definición de un testigo es, la acepción más amplia, es aquella persona que es capaz de dar fe de algo, de un hecho, ya sea porque lo vio, es testigo, se le llama un testigo ocular. Puede ser una persona también que no haya sido testigo ocular del incidente, pero haya estudiado mucho sobre el incidente, sobre la situación, puede testificar. O alguien que haya tenido una experiencia sobre lo que se ha de testificar. Por ejemplo, en una corte se llama a los testigos oculares, a los que vieron. Pero en la actualidad muchas veces se llama testigos forenses. Ellos no presenciaron, pero tienen el conocimiento suficiente para analizar la escena del crimen, lo que haya surgido, y traer evidencia a base del conocimiento que tienen en cuanto a la especialidad. También hay otros testigos que quizás no presenciaron el hecho, no son forenses, pero tienen algo para declarar, algo para testificar en relación con el imputado o con la causa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? Eso es lo que hace un testigo. Son presenciales, experimentales o los que tienen conocimiento sobre una causa. En la antigüedad bíblica no existía la policía, no existían las pruebas forenses. Por eso los testigos eran vitales y fundamentales para establecer la verdad en los juicios judiciales. Su testimonio muchas veces era el que dependía de su testimonio dependía la libertad o la condena, la vida o la muerte de gente imputada por algún crimen. O si no era algo tan grave, muchas veces los juicios más que tienen que ver con propiedades, con terrenos, se resolvían también siempre por la intermediación de testigos. Y la Biblia ordenaba algunas pautas en cuanto a los testigos. En primer lugar, en todo juicio no podía haber un solo testigo. Tenían que ser 2 o más personas que atestiguaran, que testificaran. También la Biblia decía que esos testigos tenían que ser testigos oculares, personas que conocieran del asunto a las personas. Tenían que testificar bajo juramento de decir la verdad. Mentir era un delito. Si se les sorprendía que eran culpables de perjurio, de mentir, de dar falso testimonio, acarreaban el mismo castigo que acarreaba la persona condenada por ese falso testimonio. Y también los testigos participaban en la sentencia final que se le daba a la persona que era hallada en culpabilidad, digamos, o en la resolución del caso. La verdad en todo juicio dependía de las personas que habían visto con sus propios ojos, de los testigos. Un testigo era como una lámpara que traía luz sobre un hecho, traía luz sobre una situación, traía una luz sobre lo que realmente había pasado, sin distorsionar. No podían distorsionar lo que habían visto, lo que habían experimentado, lo que conocían. Si mentían, podíamos decir que esa lámpara se apagaba y traía oscuridad. Por eso Dios exigía que los testigos fueran puros, veraces y valientes. Entonces, bajo este término de la legalidad de lo que es ser un testigo, una persona que da fe de algo que vio, experimentó y conoció, es entendible y es lógico que Jesús utilice a los apóstoles y le diga: a partir de ahora, ustedes serán mis testigos. Porque ellos caminaron con Jesús. Ellos lo palparon. Ellos lo abrazaron cuando estaba en vida, tocaron sus heridas luego de haber resucitado. Ellos presenciaron milagros. Ellos vieron cuando el Señor resucitó a Lázaro. Ellos vieron cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín. Ellos vieron la multiplicación de los panes y de los peces. Ellos lo vieron caminar sobre el agua. Ellos lo vieron crucificado y ahora lo habían visto resucitado. Y lo estaban viendo ascendiendo a los cielos. Por lo tanto, ellos eran testigos oculares de la veracidad, de la existencia de Jesús y de quién Él era y de lo que había dicho. Ellos podían dar fe porque lo vieron, lo palparon, hablaron con Él, caminaron con Él. Entonces es lógico pensar que ellos son testigos en este sentido. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ser testigos si no hemos sido testigos presenciales?
No niego que quizás alguno de aquí haya tenido alguna experiencia con el Señor, le haya visto, haya tenido una visión, puede acontecer, pero creo yo que la mayoría de los que estamos acá no hemos tenido esas experiencias, por lo menos por mi parte yo no lo vi al Señor, no tuve un arrebato en una visión, que sé que hay personas que les ha acontecido esto. La mayoría de aquí somos creyentes de 2000 años después, que creemos en las enseñanzas apostólicas que la iglesia ha compartido siglo tras siglo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser testigos de algo que no hemos visto? Es que la respuesta está, hermanos, en lo que Jesús dice. Jesús dice, pero vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder para ser testigos. Ellos iban a recibir el poder, iban a tener una experiencia que los iba a capacitar para ser mejores testigos de lo que ya eran. Eran testigos oculares, pero iban a tener una experiencia, un encuentro con el Espíritu Santo el día de Pentecostés, que les iba a dar una convicción y un empoderamiento interno, el cual no les iba a dejar ninguna duda de lo que habían experimentado. Hermanos, dice el Señor, pero recibiréis poder. La palabra poder, que se traduce la palabra dunamis, de la cual se traduce dinamismo, movimiento, poder, fuerza, energía, dinamita, donde se traduce la palabra capacidad. Entonces el Señor dice, ustedes van a ser mis testigos cuando hayan pasado por la experiencia del empoderamiento, de la capacitación, de la unción, de la llenura del Espíritu Santo. Entonces sí serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De modo que nosotros no compartimos con los apóstoles la calidad de testigos oculares, salvo quien haya tenido una visión del Señor. Pero sí, la mayoría de los que estamos acá somos testigos no oculares, pero sí experimentales de que un día conocimos a Cristo, experimentamos su perdón, recibimos su poder, algo pasó en nosotros. Hemos tenido una experiencia con el Señor, cada uno de los que estamos acá. Una experiencia interna, una experiencia indescriptible. Cada uno, la experiencia de cada uno es particular, pero la experiencia no se pone en tela de juicio. Las experiencias son de cada uno. Por lo tanto, somos testigos en este sentido, testigos experimentales. Vamos bien hasta acá, ¿me están siguiendo? Ahora, una persona podría decirnos, bueno, está bien, esa es tu experiencia. Eso te pasó a vos en tu corazón. Eso decís vos que experimentaste cuando recibiste a Jesús, cuando creíste en Dios. Pero eso tiene que ver contigo, no tiene nada que ver conmigo. Entonces, como la experiencia es intransferible, yo puedo contarte mi experiencia, pero no te la puedo transferir. El Señor a los testigos nos da algo para que nosotros podamos mostrarle a la gente. ¿Qué les parece que es ese algo? ¿Cuál sería la palabra? ¿Qué es lo que se usa, volviendo al término judicial? ¿Qué es lo que se presenta en las cortes, en los juicios? Pruebas. Término más. Evidencia. Evidencia. Esa es la palabra. ¿Saben lo que es la evidencia? La evidencia es la manifestación de algo que está oculto y que se hace evidente. Es la prueba que se pone sobre, dice, aquí está el arma homicida. Aquí están los títulos que demuestran que tal persona es la verdadera dueña de ese terreno, de ese vehículo. Y cuando la evidencia es puesta a la luz, confirma la experiencia y trae convicción sobre la veracidad. Vamos bien hasta acá, ¿me están siguiendo? Entonces, hermanos, siendo que nosotros somos testigos experimentales, testificamos de la experiencia que hemos tenido con el Señor. Lo que el mundo está esperando, lo que la gente está reclamando, no es solamente que contemos nuestra experiencia, es que presentemos evidencia. Yo quiero mencionarte rápidamente 3 evidencias que nosotros tenemos que presentar, porque hay mucha gente, la gente está cansada de oír gente que habla religiosamente. La gente está cansada de escuchar a personas que hablan de Dios o que dicen que van a la iglesia, pero sus vidas no condicen con su fe. No viven de acuerdo a lo que la Biblia enseña o a lo que predican. La gente está cansada de escuchar bonitas palabras o gente elocuente hablando. Necesita evidencia. El mundo hoy necesita evidencia del Evangelio. Y quiero mencionarte 3 evidencias rápidas que nosotros tenemos que presentar. Y ante esa evidencia,
la convicción tiene que venir, las bocas tienen que cerrarse. La primera evidencia es la evidencia de una vida realmente transformada por el poder de Dios. La primera evidencia que nosotros tenemos que presentar es la de que hemos tenido un encuentro con el Señor que nos ha cambiado radicalmente. Hermanos, el Evangelio no son 10 pasos de autoayuda para dejar de hacer algo, o para conquistar tus sueños, o para vencer la adicción. El Evangelio no es autoayuda, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación y de todo aquel que en Él cree. El Evangelio es poder de Dios para transformar las vidas. Por eso dice, recibirán poder para ser testigos. El primer poder que recibimos los creyentes es el poder para cambiar, para ser transformados, para ser personas diferentes, para testificar con nuestra propia vida. Esa evidencia se ve en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos. La gente ve esa evidencia en nuestra manera de amar, en nuestra manera de perdonar, en nuestra manera de ser pacientes. Esa es la evidencia que el mundo está pidiendo, un verdadero cambio, no palabras bonitas, no solamente que testifiquemos nuestra experiencia, evidencia, pruebas de una verdadera conversión, de un verdadero nuevo nacimiento, de una verdadera transformación. La segunda evidencia, hermanos, que los creyentes podemos presentar y tenemos que presentar, son las manifestaciones milagrosas y sobrenaturales del poder de Dios. Hermanos, nosotros seguimos creyendo en un Dios vivo, un Dios real y un Dios que hace milagros. Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen, a los que creen. Y Jesús dijo en Juan 20, 29, bienaventurados los que no vieron, pero aún así creyeron. Hermanos, estas señales no son para los que vieron, para los que caminaron con Jesús, para los apóstoles del primer siglo. Son para los que creen. Y continúa diciendo el Señor: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermanos, ¿saben por qué esta evidencia sigue vigente? Y tenemos que caminar en ella y tenemos que ser personas, a los testigos se le piden que sean personas valientes para testificar. Nosotros tenemos que ser valientes, hermanos, arrojados, con fe, para creer que Dios continúa haciendo milagros y lo puede hacer a través de nosotros, cuando imponemos manos y oramos a los enfermos, cuando le testificamos a alguien y predicamos. No tengan miedo de orar, no tengan miedo de decirle: ¿querés que ore por tu enfermedad? ¿Querés que ore por tu familia? Anímese y va a ver el respaldo de Dios. ¿Sabe por qué tenemos la garantía de que esta evidencia sigue vigente? Porque Jesús dice: en mi nombre. Y el nombre de Cristo no ha perdido poder, el nombre de Cristo no ha perdido vigencia, sigue siendo nombre sobre todo nombre. Y si estas señales acompañaron a los apóstoles, deben acompañar a la iglesia en el siglo XXI. Hermanos, tenemos que dar evidencia. Nosotros somos personas que creemos en el continuismo de los dones. Hay hermanos de otras facciones cristianas, de otras denominaciones, que son cesacionistas. Dicen: no, los milagros no son para este tiempo, eso era para la época de los apóstoles. Hermanos, nosotros somos pentecostales y continuistas. Creemos que el mismo Espíritu Santo que estuvo con Jesús, estuvo con los apóstoles, sigue estando en la iglesia en el día de hoy. Sigue empoderando tu vida, sigue haciendo milagros, sigue otorgando dones milagrosos. De hecho, Pablo, cuando fue a predicar a la iglesia de Corinto, dice allí en el capítulo 2, versículo 1 al 5, le dijo: hermanos, cuando fui a ustedes para anunciar el testimonio de Dios, el evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad, con temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo entendía que Pablo fue a la Grecia clásica. Corinto era una ciudad muy cercana a Atenas, en lo que es hoy la región de Grecia,
una región muy intelectual, un punto del mundo en donde la sabiduría, el conocimiento por lo nuevo estaba en boga. Todos querían escuchar nuevos predicadores, nuevas tendencias, un lugar muy humanista, muy centrado en el ser humano. Y Pablo sabía que si él quería marcar la diferencia, el evangelio no podía ser igual a lo que ellos esperaban, tenía que ser diferente. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo muy secular, vivimos en una ciudad, una cultura muy humanista. Nuestro evangelio no es de sabiduría humana, no afecta a la mente, no va a la mente. El evangelio es poder de Dios y necesitamos orar con fervor y tener fe para creer que Dios se sigue moviendo en lo sobrenatural, para imponer manos a los enfermos y para que vean evidencia, para que vean esa evidencia. Y el Señor lo ha dado, lo ha prometido, y nosotros seguimos orando por los enfermos. Y alguno dirá, pero ¿qué pasa si oro y no se sana? Mi hermano, mi hermana, no está en tus manos ni en las mías sanar a nadie. Está en nosotros predicar y hacer lo que el Señor nos envía a hacer. Y aunque el Señor muchas veces en su soberanía, a veces decide no sanar a alguien, vaya a saber la causa o la razón. Déjame decirte que cuando hay un paso de fe y oramos por las personas, aunque haya resistencia, aunque quizás estamos predicando y la persona está cerrada, está renuente, se ha levantado con oposición, cuando tú le decís, puedo orar por vos, me dejás que ore, no perdés nada. Déjame decirte que ahí se quiebra algo en lo espiritual. Algo acontece en el corazón de esa persona. Anímate a orar por la gente. Anímate a imponer manos, anímate a orar por ese familiar que necesita un milagro. Anímate a orar cuando alguien en tu trabajo diga que está enfermo, buscar la ocasión de decirle, ¿me dejás orar por vos? Yo voy a la iglesia, yo creo que Dios sigue haciendo milagros. Y déjame decirte que el Señor te va a sorprender con lo que va a hacer a través de la evidencia que vas a presentar. Y la última evidencia, hermano, la tercera evidencia que el Señor nos ha dado, o la tercera evidencia que el Espíritu Santo produce en nosotros para que nosotros demostremos que somos verdaderos testigos, es la fidelidad y la permanencia hasta el fin, aunque este fin signifique la muerte. La palabra testigo en el idioma original es la palabra martus o martis, de donde viene la palabra mártir. El mártir es aquel que por la verdad va hasta el fin y aún entrega su vida. Es aquel que está tan convencido de algo, de una causa, que va hasta las últimas consecuencias. Los apóstoles de Jesús, todos sin excepción, quizás Juan sea el último de los apóstoles que murió muy anciano, pero el resto fueron al martirio. Murieron crucificados, apedreados, lanzados desde lugares altos. Todos fueron martirizados. Juan, aunque él no murió en el martirio, estuvo encarcelado, estuvo desterrado y lo quisieron matar sumergiéndole en aceite hirviendo, nos dicen las crónicas de la antigüedad. Pero sobrevivió y llegó al final de sus días anciano, pero con llagas, con heridas, con las marcas de la convicción de que el Señor al quien había conocido era real. Hermanos, ese es el peso más grande, es la evidencia más grande en la historia del cristianismo. Cómo 12 hombres de un pequeño rincón del mundo, que en una noche estaban todos temerosos y abandonaron a su Señor, abandonaron a Cristo y se escondieron y se refugiaron, tiempos después fueron capaces de entregar su vida por ese Señor. Quienes dicen que el cristianismo, que la Biblia es un invento de seres humanos, chocan contra esta evidencia. Porque si la fe, si el camino cristiano fuera una invención humana, fuera producto de la imaginación de 12 personas que confabularon o conspiraron para crear una nueva religión, un nuevo Mesías, lo cierto es que las mentiras no se sostienen con el tiempo. Y nadie va a morir por una mentira. Nadie va a ser martirizado. Probablemente uno se convenza, pero alguno de los apóstoles tendría que haber saltado y decir, no, la verdad no vale la pena morir por algo que hemos inventado. Pero por la verdad vale la pena morir. Por la verdad las personas han muerto a lo largo de la historia y los apóstoles, por la verdad que predicaron, que promulgaron, fueron capaces de dar sus vidas. Santi, si sos tan amable, podés ir pasando aquí adelante. Entonces, en conclusión, hermanos, las tres evidencias
que les acabo de mencionar son las evidencias que el mundo está necesitando que nosotros hoy como testigos estemos manifestando. Cuando hablo de la fidelidad y la permanencia, es creyentes que no se bajan de la barca a la primer prueba, a la primer tentación. No son creyentes que por la primera incomodidad o el primer roce abandonan la fe y dan marcha atrás. La evidencia de la permanencia, hermanos, a pesar de las pruebas, de los obstáculos, del paso del tiempo, de la merma en las fuerzas, en la vitalidad, esos son evidencias, hermanos, que confrontan. Porque dice, esta persona lo que ha experimentado, esta persona no tiene una fe de labios, no tiene una fe fingida, tiene una fe permanente, una fe que lo lleva a la fidelidad. Y eso impacta, hermanos. Eso impacta. Las 3 evidencias que les mencioné, las vivieron o las padecieron los apóstoles. La primera, la de una transformación de vida. Antes de la muerte del Señor eran personas, del Pentecostés, que es el punto de inflexión en todo esto. Porque Jesús, no nos olvidemos, estamos en Hechos 1:8. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre la iglesia el día de Pentecostés. Y ahí fueron investidos en poder. El Pentecostés marcó un antes y un después. En cuanto a sus vidas, 12 hombres pusilánimes, temerosos, que a la primera abandonaron al Señor, que tenían problemas de temperamento. Unos le decían, Señor, ¿quiere que oremos y que caiga fuego del cielo sobre esa ciudad donde no nos recibieron? Hombres rencorosos, hombres envidiosos, que decían, Señor, ¿quién es el más importante de todos estos? Señor, cuando vengas en tu reino, poneme a mí de un lado y a mi hermano del otro. Que disputaban el primer lugar, el apostolado más importante. Una vez que vino el Espíritu Santo sobre ellos, los transformó por completos. Ese mismo Pedro que lo había negado 50 días atrás, luego vino el Espíritu Santo y fue capaz de ponerse en pie y testificar por primera vez a más de 3.000 personas en la fiesta de Pentecostés. Hubo un cambio, una transformación en ellos. Hubo una verdadera evidencia. Fueron apresados una y otra vez y siempre decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ustedes pueden. De hecho, Pedro fue encarcelado con Jacobo. A Jacobo lo mataron. A Pedro le pusieron presión para que no predicara. Y él dijo, podrán hacerme lo mismo, pero no podemos dejar de decir lo que sabemos. Porque no podemos obedecer a los hombres y desobedecer a Dios. Estos mismos apóstoles manifestaron una y otra vez la evidencia de lo sobrenatural. Fue después del día de Pentecostés que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Fue después del día de Pentecostés que los apóstoles eran reconocidos por los demonios en las ciudades a donde iban. Fue después del día de Pentecostés que Pedro y Juan a la hora 9 vieron al paralítico en la puerta del templo y le extendieron las manos y le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te testifico, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Fue después de Pentecostés, mi hermano, que hubo una explosión de milagros en la iglesia primitiva. Antes de Pentecostés hubieron milagros, no digo de Jesús, sino de los apóstoles, cuando el Señor los envió a predicar de 2 en 2. Pero el resto de los milagros en los evangelios los hacía Jesús. Ahora Cristo no estaba, pero tenían poder, tenían el Espíritu Santo, el cual continuaba la obra, pero ahora dentro de vasos de barro, como eran los apóstoles. Y ahora dentro de vasos de barro, como somos nosotros, iglesia. Y la tercera evidencia se manifestó, como se los mencioné, en que estos 12 hombres, los primeros cristianos, nuestros primeros hermanos, pagaron con precio de sangre ser testigos. Murieron en circos romanos, apedreados, martirizados, desterrados. Vieron morir a sus familias, pero no podían dejar de decir lo que habían experimentado. No podían dejar de ser testigos. ¿Cuál fue el punto de inflexión, hermanos? El Pentecostés, el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, a modo de conclusión, a modo de cierre, para nosotros seguir siendo testigos como lo fueron ellos, necesitamos vivir en un permanente Pentecostés.
una permanente llenura del Espíritu Santo, una permanente infusión de poder. Primero para cambiar aquellas áreas de nuestra vida que son evidentes para el resto del mundo que no están bien, que tienen que ser cambiadas. La gente ve la evidencia que presentamos, la gente conoce nuestro carácter, nuestro temperamento, saben cómo somos, cómo hablamos, pero cuando les presentamos la evidencia de un carácter, de un corazón cambiado, transformado, una evidencia irrefutable. Pentecostés es el empoderamiento para ver milagros, para ver señales, para ver prodigios. Pentecostés sigue vigente, hermanos. El Espíritu Santo sigue activo en la iglesia hoy. Y el Espíritu Santo es el que te va a dar la capacidad de aguantar hasta el fin. Es el que te va a dar permanencia. Por supuesto que está la determinación nuestra de querer ser fieles. Pero el Espíritu Santo te va a empoderar. Nos va a empoderar para mantenernos a pesar de la burla, de la oposición, de la tentación que pueda venir, del qué dirán. A pesar de las pruebas que estamos padeciendo, el Espíritu Santo te sostiene, te apuntala y la gente ve y dice, qué fiel que es esta persona. Cómo se ha mantenido, cómo ha pasado el tiempo y no ha cambiado. Evidencia, hermanos, es lo que el mundo está necesitando y es lo que nosotros tenemos que manifestar. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie en esta mañana? Y como en aquel día de Pentecostés, todos juntos y unánimes, buscamos al Espíritu Santo.